Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a ver crecimiento y desarrollo económico. Sería economía de quinto año de la NES. También se puede ver en cuarto año, dependiendo del desarrollo que se vaya haciendo de la materia desde tercer año. Sí, así que, en principio, conversemos sobre de qué se trata el crecimiento económico. Es en principio es el aumento de la producción potencial como aumento del nivel de vida a largo plazo. ¿Qué queremos decir con esto? Que esperamos que haya un aumento de la producción, obviamente, pero siempre es potencial, porque en realidad no sabemos cuánto va a aumentar esa producción. Y siempre pensando en que a largo plazo tiene que darse no solamente un aumento de la producción, sino también tiene que darse un aumento del nivel de vida de las personas. El aumento del stock de capital y los avances de los conocimientos tecnológicos van a permitir que una mayor parte de la población pueda disfrutar de un nivel de vida más alto. Es decir, va a ser como una consecuencia del crecimiento económico o del aumento de la producción que se pueda dar un nivel de vida más alto, ¿sí? Así que tiene que ver con eso el crecimiento económico. Lo vamos a ver a corto y a largo plazo. Vamos a explicar qué es a largo plazo y qué es específicamente a largo plazo, que es cuando se va a dar concretamente el crecimiento que estamos buscando para que haya desarrollo. Cuando pensamos en crecimiento lo pensamos entonces en dos sentidos, en el corto plazo y en el largo plazo. Cuando pensamos en el corto plazo estamos pensando en que el crecimiento va a ser provocado básicamente por las variaciones de la demanda agregada, es decir, de todo aquello que se consume. Se pueden hacer incentivos al consumo, pero no hay un pensamiento de largo plazo de cómo hacer para que la oferta concretamente se movilice de tal forma que quede como instalado un nivel de producción más alto en el país. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver un poco más en detalle igual. Pero en principio, cuando pensamos en crecimiento a corto plazo, estamos hablando de un crecimiento que está provocado básicamente por el aumento de la demanda agregada, solo de la demanda agregada. Un poquito más abajo ven que dice que eh, si pienso a largo plazo, puedo pensar en un desplazamiento de la oferta hacia la derecha. De vuelta, lo vamos a ver en gráficos un poquitito más adelante. Pensamos que hay un aumento de capital reflejada en la variación o en la variable del flujo de inversión del mercado de bienes, que será la variable clave en el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, si nosotros pensamos a largo plazo, el aumento del capital que va a haber en el país en términos de inversión en la producción va a ser mucho más sostenido en el largo plazo y eso va a provocar efectivamente un crecimiento serio y un desarrollo de la economía del país. Pasando un poquito, vemos que a largo plazo, otra vez, vemos que se está determinado por las oscilaciones de la oferta agregada. Fíjense la diferencia, ¿no? El crecimiento a corto plazo estaba marcado por la variación de la demanda agregada. Y a largo plazo va a estar determinado por las oscilaciones de la oferta agregada. El stock de capital, que era fijo a corto plazo, comienza a variar, ¿sí? Al margen de otros factores, como el crecimiento de la población y las mejoras tecnológicas. Igual esto lo vamos a ir viendo y van a ver que se va entendiendo mucho más claro con el paso de las filminas. Cuando pensamos también en crecimiento efectivo, digo, cómo efectivamente se da el crecimiento, que no es solamente momentáneo, lo pensamos a largo plazo como lo charlábamos hace un ratito. Y ahí pensamos que a largo plazo se debe desplazar la oferta agregada por el incremento de cuatro factores, ¿sí? Que en realidad son los factores productivos, los cuatro factores productivos. Recuerden, esto lo vieron en economía tercero seguramente, son tres factores productivos y hay un cuarto que aparece que es la tecnología o la eficiencia de estos recursos. Entonces, los tres factores productivos, recursos naturales, ¿sí? Capital de trabajo y también el trabajo propiamente dicho. A largo plazo entonces vamos a ver un desplazamiento de estos tres factores, por supuesto como mejoras, vamos a ver mayores recursos productivos o recursos naturales aplicados a la producción, mayor capital de trabajo, es decir, más maquinaria, mucha más inversión en equipos que logren una mejora en la producción. También vamos a ver trabajadores más calificados, más preparados, con niveles de, eh,
niveles de conocimiento más avanzado y más amplios. Y la eficiencia de estos tres recursos anteriores va a determinar de alguna manera la calidad del uso de estos recursos y además va a posicionar el crecimiento en el largo plazo de una forma mucho más sostenida y eso va a permitir, pensando a largo plazo de vuelta, un desarrollo sostenible. Cuando pensamos en la eficiencia del uso de los factores de producción, decimos que va a depender de tres grandes ejes: de la tecnología, de las mejoras en la organización del trabajo y también de la mejor calificación de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Si vuelvo un poquito para atrás, pienso en los factores de producción, ¿no? Factores de producción, me pasé, perdón. Factores de producción, pienso, por ejemplo, en el capital de trabajo, ¿no? Capital de trabajo, maquinarias en una fábrica que se dedica a hacer plásticos. Se pienso en Colombraro, que todos tenemos algún tupper de Colombraro en nuestra casa. Entonces, cuando pienso en Colombraro, yo estoy pensando que si quiero aumentar la eficiencia de los recursos utilizados dentro de la fábrica, tendría que, por ejemplo, invertir en tecnología. Si invierto en tecnología, puedo tener maquinarias del exterior que me permiten tener una producción mucho más eficiente de lo que puedo tener hoy. Produzco más rápido, con mejor calidad, con menor niveles de errores, ¿sí? También puedo pensar en las mejoras en la organización del trabajo. Esto se da por muchos factores, pero entre otros se da cuando las organizaciones son conducidas por personas con mayor formación. Mientras más formación, más mejoras van a encontrar a la hora de pensar en la organización del trabajo, ¿sí? Eso es uno de los factores. Siempre van apareciendo nuevas formas de organización del trabajo que se deben traer a las empresas y tratar de mejorar el uso, ya sea de la tecnología, de los trabajadores, ¿sí? De los recursos naturales, de cada uno de los factores de producción que se utilizan en esa organización. Y por último, la mejor calificación de los trabajadores. Esto lo vamos a ver, pero si pienso en una eficiencia, si pienso en la eficiencia para mejorar el uso de los factores de producción, tengo que pensar en que esos factores de producción son utilizados por humanos, por nosotros mismos. Y si lo vamos a usar nosotros y nosotras, tenemos que pensar en que tenemos que estar cada vez más calificados para poder hacer un uso cada vez mejor de esos factores de producción y de esa forma llevar el crecimiento a largo plazo de una forma mucho más sostenida, ¿sí? Les decía que íbamos a ver gráficos. Bueno, acá tenemos los gráficos, los tres gráficos. Fíjense que en el primer gráfico, el de la izquierda, que dice muy a corto plazo, nosotros vemos que el eje horizontal es la oferta agregada, o los niveles de oferta de una sociedad. Y los verticales son la demanda agregada. Fíjense la demanda agregada 0 y la demanda agregada 1. En el corto plazo se da que hay un desplazamiento de la demanda agregada que tiene que ver concretamente con tratar de aumentar los niveles de consumo en la sociedad. Esto se puede hacer con diferentes incentivos, como por ejemplo, hoy en pandemia en Argentina, nosotros tenemos, por ejemplo, incentivos a la sociedad en su conjunto, como el IFE, que en realidad es un ingreso familiar de emergencia, que está pensado obviamente para que la gente trate un poco de apalear los pocos niveles de ingreso que están teniendo, pero además se piensa como una posibilidad de sostener el consumo dentro de la sociedad. Una sociedad que no consume es una sociedad que no va a producir, porque no tiene sentido producir algo que no se va a consumir. Y por lo tanto, una sociedad que no produce es una sociedad que no va a crecer económicamente. Si pensamos en ese sentido, el IFE viene a representar un incentivo al consumo, un incentivo a la demanda agregada. Se puede hacer de diferentes formas. En algún momento se pensó, hace algunos años atrás, en cuando vos consumías con tarjeta de débito, ¿sí? Te devolvían el 5% de IVA. Parece que es algo ínfimo, pero a la larga va sumando un incentivo al consumo. Eh, Cuando pienso en el ahora 12, también es un incentivo al consumo que me permite consumir más porque lo puedo pagar a largo plazo. Entonces voy a incentivar a que se consuma más, por lo tanto va a haber mayor consumo. Cuando hay mayor consumo, casi automáticamente las empresas van a intentar, por lo menos aquellas que pueden, tener un aumento de sus producciones. Por eso ahí aparece el segundo gráfico, que es el B, que estamos pensando a corto plazo.
El otro era a muy corto plazo. A muy corto plazo, entonces, hay un aumento de la demanda agregada y a corto plazo, es decir, en unos meses más, lo que va a provocar es que las empresas produzcan más. Por lo tanto, la oferta agregada se va a desplazar hacia la derecha. Fíjense que los ejes, el que era un eje horizontal en el gráfico A, ahora se convierte en un gráfico con otro nivel de inclinación, digamos. ¿Sí? Entonces, la oferta agregada varía hacia la derecha, se va a mover, va a haber un aumento de la producción. Entonces ahí estamos vislumbrando que hay un crecimiento de la economía en términos de producción. Y cuando pensamos a largo plazo, que es el gráfico C, estamos pensando en que la oferta agregada no solamente tuvo un desplazamiento por efecto de la demanda agregada, sino que ahora lo que está generando el crecimiento económico es un desplazamiento de la oferta. Las empresas ya empiezan a producir, ya tienen capacidad instalada, ya producen propiamente por lo que están dispuestas o tienen capacidad de producir, no solamente por lo que la sociedad les demanda para consumo. ¿Sí? Ahí hay un cambio trascendental entre el muy corto plazo y el largo plazo. En el largo plazo hay inversión ya instalada, mucha inversión en maquinarias, las empresas ya tienen una inversión sostenida, una cantidad de trabajadores para poder eh, producir un nivel más alto de producción que lo que hacían en el gráfico A. ¿Sí? Bien, hasta acá entonces hacemos un repasito para atrás, vimos qué es el crecimiento concretamente, vimos cómo funciona a corto y a largo plazo, vimos qué es el crecimiento efectivo, ¿sí? Con los tres recursos de producción, los tres factores productivos, perdón, y la eficiencia de esos factores, que es la tecnología básicamente, vimos cómo funciona con estos tres grandes ejes, y vimos en términos de gráfico cómo funciona en el muy corto plazo, en el corto plazo y en el largo plazo. Bien, ahora vamos a ver por qué crece la producción. Vamos a pensar un poquito por qué efectivamente la producción va a crecer. Entonces, básicamente va a crecer porque aumenta la dotación. Cuando pensamos la dotación, pensamos en la dotación de factores productivos, aumenta el dinero, aumenta el capital de trabajo, aumentan los trabajadores, aumentan los recursos naturales que se utilizan. Hay mejoras en todo sentido y además hay mejoras concretas en la tecnología. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces podemos aumentar la cantidad de trabajadores en una fábrica o en cierta organización, pero si no hay una mejor utilización más racional de esos recursos productivos o esos factores productivos, lo que va a pasar es que no va a ser eficiente y por lo tanto la producción no va a ser tan buena como esperamos en el largo plazo. Cuando pensamos en crecimiento económico, entonces, suponemos que va a expandirse el PBI potencial de un país, ¿sí? Porque hasta acá nosotros veíamos pensando que era la producción potencial la producción potencial. Ahora lo que estamos pensando es que es la expansión del PBI potencial de un país, ¿sí? Entonces, en términos de las fronteras de producción, esto equivale a un desplazamiento hacia afuera de la oferta agregada. La oferta agregada se desplaza hacia la derecha muy claramente, expandiendo el PBI potencial de un país, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer, por eso hablamos en términos de fronteras de producción. Cuando lo vieron en tercer año, se acordarán que nosotros teníamos un nivel X de producción e intentábamos romper esa barrera que teníamos de producción a través del uso o la incorporación de tecnología. En este caso pasa lo mismo. Fíjense que en la placa anterior les dije que era el aumento de la dotación y la calidad de los factores productivos, pero también por mejora de la tecnología. Es decir, tiene que aparecer la tecnología para que rompa esa barrera o esa frontera de producción que tenemos y concrete efectivamente una expansión del PBI potencial de un país. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del crecimiento? ¿Sí? Por acá dice, el crecimiento económico se suele asociar de forma genérica al crecimiento de la producción o ingreso per cápita por trabajador a largo plazo.
¿sí? A su vez, el crecimiento per cápita está relacionado con los siguientes hechos. Ahora vamos a ver cuáles son esos hechos. Pero esencialmente, cuando pensamos en crecimiento económico, básicamente pensamos crecimiento de la producción, que lo venimos diciendo desde que arrancamos este video. Y por último, también es muy importante pensar qué es el crecimiento de la población y también pensar en el ingreso per cápita por trabajador. ¿Qué es el ingreso per cápita? Per cápita habla de cada uno de los trabajadores. Cada uno de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, ¿sí? ¿Cuánto generan, cuánta producción o ingresos generan cada uno de esos trabajadores? Después vamos a ver cómo se mide. Y lo pensamos siempre en el largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Está relacionado con los siguientes hechos, decía el crecimiento per cápita. Bien, ¿cómo medimos o cómo pensamos el crecimiento per cápita? Para pensar eso tenemos que pensar en qué cantidad de gente hay en nuestro país, por ejemplo, ¿sí? Ese es un punto muy importante. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los trabajadores y con las trabajadoras? Entonces, el primer punto que vamos a ver es el esfuerzo, el trabajo y la fertilidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Dice, el aumento en el esfuerzo de trabajo o las disminuciones en la tasa de fertilidad están correlacionadas con el aumento del crecimiento per cápita. ¿Cómo es esto? Bueno, si hay pocos trabajadores, pero ponen mucho esfuerzo en la producción, trabajan muchas horas, el ingreso per cápita va a ser más alto, va a ser más alto. ¿Por qué? Porque lo que producimos se va a dividir por una cantidad menor de personas y cada una de estas personas va a producir mucho en relación a lo que representan para esa producción final. Tendríamos que verlo en número como para que quede un poco más claro, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Y por otro lado, las disminuciones en la tasa de fertilidad. ¿Qué es la tasa de fertilidad? La cantidad de bebés que nacen en nuestro país por día, por hora, por minuto. Mientras, si hay una disminución de la tasa de fertilidad, va a aumentar el crecimiento per cápita porque de vuelta, vamos a dividir la producción total de nuestro país por una menor cantidad de personas. Si tenemos mayor fertilidad, más niños naciendo, más gente somos y seguimos produciendo lo mismo, claramente el ingreso medido por unidad de persona va a ser menor, ¿sí? Y nosotros tenemos que pensar que el crecimiento, para pensar en crecimiento y desarrollo a largo plazo, tenemos que pensar en que el crecimiento per cápita tiene que ser cada vez mayor. Bien, eso en cuanto a esfuerzo, el trabajo y la fertilidad. En cuanto a capital humano, un crecimiento en el capital humano aumenta el crecimiento del ingreso. ¿Qué es esto del capital humano? Bueno, acá tenemos que pensar en cómo desarrollamos a las personas en términos de, por ejemplo, el desarrollo de carrera, el desarrollo de estudio, el desarrollo de una vida misma de la persona a lo largo, en términos laborales, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla una persona en términos de trabajo? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el capital humano es entonces personas que yo tengo trabajando en todas las organizaciones, todas las fábricas, todo lo que existe como producción en nuestro país, pero que esas personas cada vez estén más capacitadas, cada vez tengan mayor formación. Mientras mayor formación tengan esas personas, decimos que tenemos como país mayor capital humano. Y mientras mayor capital humano haya, mayor posibilidad de que haya un uso mejor de los factores productivos. Por lo tanto, vamos a pensar en un aumento del ingreso, del crecimiento del ingreso, ¿sí? A largo plazo, siempre pensando a largo plazo y eso, por supuesto, que nos lleva hacia un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. La escolarización es otro factor importante, ¿no? Los aumentos en la escolarización aumentan el capital humano, y por lo tanto van a aumentar el crecimiento del ingreso, van a hacer crecer el ingreso, ¿sí? Así que la escolarización es muy importante. Cualquier ley que lance un país en términos de buscar que los estudiantes y las estudiantes de un país terminen la secundaria, que se formen en aspectos tecnológicos, que tengan posibilidades de ir a la universidad, que tengan posibilidades de ir a la universidad en carreras del futuro, ingenierías, temas
programación, etcétera, habla de una escolarización pensada en términos de aumento del capital humano y por lo tanto aumento del crecimiento sostenido a largo plazo. Y por último, la expectativa de vida. ¿Sí? Acá lo que decimos es que el índice de salud es correlativo positivamente con el crecimiento económico. A mayor nivel de vida o a mayor expectativa de vida, estamos pensando en una sociedad que tiene un desarrollo en la vida de las personas en la que tienen buena salud. ¿Sí? Y si tienen buena salud, estamos pensando en que va a aumentar su expectativa de vida. Y además, si tienen buena salud, estamos pensando en un trabajador o una trabajadora que va a ser más eficiente en su trabajo, que va a faltar menos, que va a pensar mejor, que va a tener mayores capacidades de desarrollo dentro de su trabajo y por lo tanto estamos pensando también en un aumento del capital humano, etcétera, y eso nos lleva otra vez hasta nuestro objetivo final, que es el crecimiento a largo plazo. ¿Sí? Ahora, esto que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos el crecimiento económico? Fíjense que acá abajo, de donde dice medición del crecimiento económico, dice, el crecimiento económico solo pretende analizar la evolución de la riqueza, de la producción, perdón, y la riqueza de un país. El PBI por habitante, tenemos que llegar ahí, ¿sí? Eso es lo que hace el crecimiento económico, pero si nosotros tenemos un crecimiento económico que a su vez tiene un impacto de vida sobre las personas muy claro, estamos hablando de desarrollo. ¿Sí? Hasta acá entonces vamos a medir el crecimiento. ¿Cómo es el crecimiento? Bueno, primero el PBI. El PBI se mide. En el PBI se mide la evolución a largo plazo, cantidad de bienes y servicios producidos por sus respectivos precios. ¿Sí? Cantidad de bienes y servicios producidos en nuestro país por los precios, obviamente, de esos productos y servicios. Y ahí vamos a tener una bolsa muy grande de cantidad de PBI. Pero para tener una idea cierta del crecimiento debemos eliminar la influencia de los precios sobre el PBI y así sabremos la producción real. Es decir, lo vamos a medir en cantidades y no por precios, ¿sí? En definitiva, va a ser más claro, le vamos a poner un precio, obviamente va a tener un precio de costo y no el precio de venta al público, o un precio de venta que, eh, que como además nosotros tenemos un factor de inflación muy fuerte, es difícil de medir, por lo tanto tratamos de eliminar ese peso de los precios sobre el PBI. De todas formas, eso no es lo más importante. Nosotros no lo vamos a profundizar en términos de cómo se calcula el crecimiento económico, hay fórmulas y demás en el mismo libro que estamos utilizando para llevar adelante esta teoría y este video, ¿sí? Simplemente a los fines de tratar de explicar de qué se trata, pero lo importante acá saber es que el crecimiento económico se mide por el aumento del PBI, ¿sí? Dividido obviamente por la cantidad de población que hay en nuestra sociedad. Eh, entonces dice, únicamente si se conoce la evolución del número de habitantes podremos saber si el ingreso per cápita aumenta o no. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro eh, a lo largo del tiempo cómo va modificándose el PBI. Aumenta, baja, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Producimos más, producimos menos? Y por supuesto, comparado o relacionado con la cantidad de población que tiene nuestro país. Es decir, nosotros tenemos una cantidad X de PBI, ¿sí? Vamos a suponer un número así como muy básico, 100 pesos producimos de PBI por año en nuestro país y nuestra población es de 10 personas. Por lo tanto, el PBI per cápita es de 10 pesos por habitante. 10 pesos por habitante es lo que produce nuestra economía. Así es como lo vamos a medir, ¿sí? Así es como se va a medir el PBI y en términos de crecimiento económico, ¿cómo lo vamos a medir? A mayor PBI per cápita a largo plazo, medido en el tiempo, es que nosotros vamos a decir que tenemos un país que está creciendo económicamente y que va en vías de un desarrollo sostenido. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de crecimiento económico, no? Los factores que explican el crecimiento de la población a largo plazo se conocen como fuentes de crecimiento económico y se pueden concretar con esos tres puntos. Aumento de la disponibilidad y la calidad del trabajo,
el aumento de la dotación del capital físico y la mejora de la tecnología. Son esos tres grandes puntos. Si se fijan un poquito más en detalle, van a ver que si pensamos en los factores productivos, que eran recursos naturales, capital y trabajo, estamos sacando los recursos naturales y dejamos el trabajo y el capital. Y por supuesto que tenemos la eficiencia, que es la mejora de la tecnología. Estos tres puntos deberían explicar el crecimiento económico de una sociedad. ¿Ok? Entonces lo empezamos a analizar. Aumento de la disponibilidad y la calidad del trabajo, que era uno de estos puntos, ¿sí? El trabajo. Tomamos el factor trabajo, aumento de la disponibilidad y calidad del trabajo, y lo analizamos. Entonces, lo primero que vamos a ver es trabajadores disponibles. El número de trabajadores está determinado por la población activa. La misma depende de los siguientes factores. ¿Cuál es la población activa? Aquellos que pueden trabajar en una sociedad. Bien, en principio, decimos que el crecimiento de la población es uno de esos factores, ¿no? Crecimiento de la población. Más nacimientos, ¿sí? Y dice ahí costo de oportunidad salarial. Esto es porque hablamos de las mujeres. ¿Qué pasa en las sociedades que han tenido grandes niveles de desarrollo, de crecimiento? Son lugares donde la mujer que trabaja en una empresa o que trabaja esencialmente, tiene un costo muy alto de oportunidad en términos de si tengo un hijo, cuánto pierdo de ganar en mi trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a trabajar por 10.000 pesos, soy mujer, voy a un trabajo y digo soy mujer porque en realidad pasa más en las sociedades actuales, pasó toda la vida, pero sigue pasando en las sociedades actuales, que la más afectada por estas cuestiones es la mujer. Es raro encontrar sociedades donde los hombres deciden quedarse en sus casas, ¿sí? Y no las mujeres. Esperaríamos las sociedades más modernas van en camino hacia eso, ¿no? A donde el hombre y la mujer están a la misma altura, digamos, en términos de decisiones de quién se queda en la casa a cuidar el bebé y quién no. Este es un tema, por supuesto, para ampliar, para tratar y para pensar muy en detalle, porque es un tema social muy interesante y muy importante para tocar y para intentar cambiar dentro de las sociedades. Vuelvo a lo mismo entonces, una persona que gana 10.000 pesos o 100.000 pesos, 100.000 pesos en una sociedad avanzada, gana 100.000 pesos por hacer un trabajo. Y por tener un hijo, obviamente un nacimiento va a tener un impacto en la vida de las personas, es muy probable que deje de trabajar para cuidar a su hijo, es una posibilidad, o que tenga que enviarlo una guardería, jardín, o que tenga que poner una persona para cuidar a ese bebé o a esa bebé. Si esto sucede y el costo que yo tengo para sostener ese niño o niña es igual perdón, vamos a suponer que tener un hijo, cuidarlo, etcétera, me sale 10.000 pesos y estábamos hablando de un ingreso de 100.000. Claramente la diferencia es mucha, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que la persona no va a querer perder su trabajo, pero tiene la posibilidad de costearlo sin problema, ¿sí? Ahora, si tiene más hijos, eso no va a ser posible. En algún momento va a tener que cortar su carrera laboral y se va a perder de ganar esos 100.000 pesos que está ganando. Sociedades como las nórdicas de Europa, sí, estamos hablando de Noruega, de Suecia, Finlandia, son sociedades donde no hay muchos nacimientos porque se tiene mucho en cuenta este costo de oportunidad salarial a la hora de tener nacimientos. ¿A dónde voy? ¿Cuál es la moraleja final? Mientras haya un crecimiento muy alto de la población, el PBI per cápita va a bajar. Por lo tanto, las sociedades más modernas tienen menos nacimientos que las sociedades menos desarrolladas. Por lo tanto, lo que hay que buscar es justamente que haya como un crecimiento de la población de alguna manera regulado, sin poner leyes que te digan cuántos hijos tenés que tener, pero sí que sea regulado, que haya un pensamiento alrededor de eso. ¿Qué es la tasa de actividad laboral? Bueno, por ejemplo, la incorporación de las mujeres en la sociedad ha cambiado, ¿sí? La tasa de actividad laboral.
hay más mujeres que trabajan, que están más educadas, ¿sí? Eh, Hay mejoras tecnológicas que se han dado en las casas que le han permitido a los hombres y a las mujeres tener un mejor uso de su actividad laboral, y por lo tanto poder incorporar cantidad de horas al trabajo o mejoras en términos de eficiencia laborales, ¿sí? Y esto, ahí al final dice incorporación del hombre a las tareas del hogar. Esto se fue dando, así como hablamos en el crecimiento de la población, hablamos de la mujer y el costo de oportunidad salarial. También vemos que la incorporación del hombre a las tareas del hogar es un punto nuevo, es un punto que se ha dado en algunas sociedades, y que las mejoras de la tecnología en la casa ha ayudado a que los dos puedan compartir tareas del hogar, ¿sí? El hombre y la mujer, y, y esto provoque una mayor eficiencia a los trabajadores. Y por supuesto, la inmigración, ¿no? La incorporación de la inmigración entonces a la sociedad está dando más gente, más trabajadores disponibles. Entonces, tres grandes puntos. La incorporación de la mujer al trabajo, al mundo del trabajo, decididamente se fue dando en las sociedades más desarrolladas. Un crecimiento de la población controlado y una inmigración que permita aumento de los trabajadores disponibles, ¿sí? En términos entonces de trabajadores disponibles. El otro punto son las horas de trabajo. Bien, la disponibilidad total del factor trabajo en los últimos años tendió a disminuir en los países desarrollados. Esto sucede, de vuelta a los países nórdicos de Europa, tienen menor cantidad de horas dedicadas al trabajo, pero son más eficientes a la hora de desarrollar sus empleos, sus trabajos, sus actividades. En términos de calificación, los conocimientos o formación y capacidades adquiridas en el puesto de trabajo. Capital humano. Vieron que hace un ratito veníamos hablando de capital humano. El capital humano es la formación, los conocimientos y capacitación que tienen los trabajadores. Formación, ¿qué es formación? Básicamente, si es un trabajador que tiene conocimientos técnicos específicos en un área, si tiene conocimientos universitarios, si se ha formado de alguna forma para el trabajo que desarrolla. Si no es que entra a las empresas de la nada, sino que hay un laburo dentro de la sociedad de formación de los trabajadores y de las trabajadoras para que desarrollen su actividad de una forma más eficiente. Y la inversión en capital humano. Esto es un punto bastante interesante porque el conocimiento que adquiere el trabajador en centros educativos o en capacitaciones empresarias es un dato que se da en las sociedades modernas o en las sociedades que están en desarrollo. Preparan a sus trabajadores, los forman, no se quedan solamente con lo que tienen, con lo que trajo en sí mismo el trabajador o la trabajadora, sino que los siguen formando, les enseñan diferentes cosas que permiten que esa persona tenga todavía mayores capacidades para ofrecer a su puesto de trabajo y por lo tanto sea más eficiente, y eso obviamente va a mejorar el aumento de la disponibilidad y de la calidad del trabajo. Esencialmente la calificación habla de la calidad del trabajo. Bien, ahora vemos aumento de las dotaciones del capital físico, aumento de las dotaciones del capital físico. Recuerden que teníamos trabajo, capital físico y eficiencia. Cuando pensamos en aumento de las dotaciones del capital físico, del capital productivo, estamos pensando en maquinarias, en instalaciones y en bienes que sirven para producir. Y por supuesto, en mayor capital. Todo eso lleva a una mayor producción total. Maquinaria. Cuando decimos maquinaria grande, maquinaria que mejora la calidad, que produce mejor, que es más eficiente, con menos errores, mayores instalaciones, más fábricas más grandes, de mayores calidades, en diferentes lugares. Por ejemplo, en los países desarrollados van generando lugares específicos para determinados tipos de producción. El caso más emblemático es el de la tecnología, donde está instalado Google y muchas otras empresas tecnológicas, ¿sí? que han desarrollado un polo tecnológico tan importante que ahí es a donde se van a desarrollar la mayor cantidad de empresas. Y así podríamos hablar de otros sectores, digo,
mientras más desarrollo productivo, más capital de trabajo hay en un país, más, por ejemplo, parques industriales se van a generar. ¿Sí? Las empresas que funcionan en parques industriales podríamos asumir que tienen mejor calidad, mejoras en la producción que aquellas que producen en el medio de un barrio, que contaminan, que no tienen las mismas certificaciones que tiene una empresa que trabaja, por ejemplo, en un parque industrial. ¿Sí? Así que entonces, capital productivo, mayor producción total. Pero también cuando hablamos de aumento de las dotaciones de capital físico, hablamos de infraestructura básica. Para poder decir que un país es desarrollado, tiene que tener infraestructura básica sólida, fuerte. Cuando hablamos de infraestructura básica, hablamos de rutas, buenas rutas, hablamos de ferrocarriles, ¿sí? Con muchas líneas de ferrocarriles que permitan transportar productos de un lugar a otro, puertos que permitan utilizar barcos de gran porte que transportan muchas cosas y a menores costos que transportarlo por ruta, aeropuertos, buenos aeropuertos y muchos aeropuertos, es fundamental. Los países más desarrollados tienen muchos aeropuertos de calidad, fuertes, potentes, tienen redes de energía muy sólidas y informática, ¿no? Redes de energía informática es muy importante. Hoy pensar en la fibra óptica en Argentina es pensar en un porcentaje muy chiquito de la cantidad de cableado que hay en Argentina en términos de red de energía informática. Recién ahora hay un avance importante en términos de fibra óptica, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Una red de agua importante, una red de agua sólida, de saneamiento, de cloacas, también habla de infraestructura básica que necesita un país para poder considerarse que en términos de largo plazo está pensando en crecimiento. Aumento entonces, el aumento de las dotaciones del capital físico, entonces tiene que darse en estas dos condiciones, en capital productivo y en infraestructura básica. Son dos elementos fundamentales para pensar en el crecimiento a largo plazo. Y la mejora en la tecnología, ¿no? Que era el punto, el tercer punto. Cuando hablamos de tecnología, decimos todos los conocimientos de que dispone el sistema productivo de un país para producir. Dados unos recursos productivos de un país, la tecnología determina la cantidad máxima de producción que se puede obtener con esos recursos. ¿Sí? De vuelta, fronteras de producción. Mire, dada unos recursos disponibles de un país. ¿Qué es dada unos recursos? Que tengo unos recursos X. Tengo X para producir. Tengo tantas fábricas, tantas personas, tanta materia prima para producir X productos y servicios, un montón. Ahora, ¿qué va a determinar si se puede producir más o menos de ese producto o ese servicio? El uso de la tecnología. Esencialmente va a ser eso. Entonces, la mejora de la tecnología va a ser esencial para pensar en el crecimiento y por ende en el desarrollo de un país. Pensemos, la investigación y las patentes. ¿Sí? Tres grandes puntos. Cambio, por supuesto, pensar en cambio tecnológico. Un país que piensa en crecimiento tiene que pensar en cambio tecnológico. Consiste en invenciones o descubrimientos de nuevos procedimientos o productos o de nuevos factores para llevar a cabo la producción. Es decir, mucho trabajo de pensamiento. Esto no se hace con las manos, esto se hace pensando, poniendo capital humano, ¿sí? En pos de la producción, en pos del crecimiento de una sociedad. Pensamos investigación y las patentes. La investigación en general se lleva a cabo en universidades. Sí, esto es bastante común. Si pensamos hoy en el COVID-19, vemos que hay universidades que están produciendo, que están pensando, investigando sobre nuevas vacunas. También pensamos en centros de investigación especializados o en departamentos de alguna empresa. ¿Sí? Se puede dar que la investigación se dé en departamentos de algunas empresas. Casi siempre es desarrollada con fondos públicos la investigación. Y las investigaciones a las que arriban son de carácter público, ¿sí? Y es muy difícil estimular recursos hacia la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil estimular que haya empresas que se dediquen a investigar, porque es caro y porque luego las patentes son muy difíciles de poder sostener, porque las pueden usar otros, son de carácter público, ¿sí? Entonces cuesta mucho, está costando mucho en los países en vías de desarrollo
que justamente haya un incentivo hacia la investigación. Estados Unidos logró, por ejemplo, que haya estimular la investigación con un muy buen sistema de patentes. Vos en Estados Unidos sos una empresa, tenés un departamento de investigación, desarrollás una patente y tenés un uso exclusivo por esa patente durante muchos años, e incluso tiene como una ¿cómo explicarlo? No solamente aplica a Estados Unidos, sino que aplica a otras partes del mundo. Y además, como el mercado de Estados Unidos es tan grande, tan potente, como que es el único, ya con solamente estar en Estados Unidos ya te alcanza y te sobra como empresa para utilizar esa patente. Entonces, esa fue una estrategia de las que encontró Estados Unidos. Habría que ver otras grandes potencias cómo hicieron o cómo hacen para incentivar la investigación, ¿sí? Eh, bueno, después viene la investigación y su aplicación. Yo puedo investigar bárbaro, puedo tener patentes espectaculares, pero si no las aplico tengo un problema. La clave es que las investigaciones se apliquen en el campo, constituyéndose en innovaciones tecnológicas. Es decir, una cosa es investigar y crear una patente, soy creativo, ¿sí? Y otra cosa es innovar, ¿sí? Aplicar una patente en el campo, una investigación en el campo, eso es una innovación tecnológica y eso provoca cambio tecnológico. Para que las empresas arriesguen capital en la aplicación de conocimientos es necesario que estén en condiciones de asumir riesgos. Es decir, yo tengo que poner mucha plata para investigar y para aplicar después esos conocimientos. Lleva tiempo, lleva gente que tiene que pensar y llevar a cabo esto. Y si sale mal, es un riesgo muy alto. Las empresas tienen que tener una capacidad de trabajo y una capacidad financiera tan amplia que es muy difícil que se lleve adelante en países subdesarrollados. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Las empresas primero tienen que lograr afianzarse para después sí poder hacer investigación y arriesgar en términos de capital, ya sea capital de trabajo, capital humano, capital productivo, ¿sí? Porque las condiciones son riesgosas, digamos. ¿Sí? El crecimiento y la tecnología. Bien, la tecnología progresa silenciosamente, es decir, va avanzando sin que nos demos cuenta muchas veces, y muchas de las innovaciones y avances pasan inadvertidos, pues suponen pequeñas mejoras en la calidad de los productos o en la cantidad de producción por trabajador. El progreso tecnológico no es mecánico, para el desarrollo tecnológico es preciso encontrar una combinación idónea entre espíritu predispuesto a la investigación y el atractivo de los beneficios que permite obtener el libre mercado. Claramente esto está enfocado en, por supuesto, sociedades capitalistas o sociedades de mercado, ¿sí? No estamos, esto ya se lo dije en tercer año, cuando vamos viendo la economía en general, nosotros no aprendemos economías comunistas, o formas de organización comunista, sino que aprendemos formas de organización de la sociedad en términos de capitalismo, somos una economía capitalista, ¿sí? Una economía mixta, podríamos decir, que efectivamente es así, pero básicamente basadas en un libre mercado. Entonces, cuando pensamos de vuelta en el crecimiento y en la tecnología, estamos pensando en que para que se dé crecimiento con tecnología tiene que haber empresas que tengan espíritu, que estén predispuestas para investigar y que además el atractivo por investigar sea tan importante que yo tenga ganas, que esté buscando todo el tiempo innovar porque me va a traer un beneficio concreto y efectivo a mi negocio, ¿sí? Como país. Entonces, si nosotros logramos todos estos, como sociedad, digo, si nosotros como sociedad logramos mejora tecnológica, mejora en la calidad de trabajo, mejoras en las dotaciones, mejores rutas, mejor infraestructura, etcétera, 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 a largo plazo vamos a lograr, vamos a lograr un crecimiento económico sostenido que se va a constituir en desarrollo porque va a mejorar la calidad de vida de las personas en todo sentido. ¿Sí? Así que terminamos por hoy. Crecimiento económico y desarrollo concluido.